Ya estamos de regreso aquí en Ángulos platicando con José Ángel Gutiérrez y con Mario Silva. Y antes de la pausa dejábamos abierto el capítulo de las otras impugnaciones. La de Alberto Cárdenas Jiménez en Guadalajara, que es muy curioso porque en realidad está utilizando argumentos que son los mismos de una impugnación a nivel nacional, pero no de su partido, sino de Andrés Manuel López Obrador. Y además, otro elemento que es una cosa extrañísima que habla de los nuevos tiempos. Parte de la impugnación que argumenta Alberto Cárdenas es por el uso de grupos religiosos apoyando a un partido político, cuando tradicionalmente el Partido Acción Nacional era apoyado por grupos religiosos y esto no les parecía para nada motivo de una impugnación, ¿no? Y cuando hubo compromiso de grupos religiosos con el candidato del PAN al gobierno del Estado. Eso lo dieron a conocer en evento público y demás. Híjole, Alberto Cárdenas está en este momento, me parece que al filo de convertirse como cierto personaje tuitero, y aquí presente, lo dijo ayer, en el peje de Jalisco. La verdad es que platicaba yo con él la mañana de este miércoles, lo entrevistaba, y bueno, pues él ya está en la postura de que el tribunal está obligado a atender el procedimiento legal que está interponiendo, y no solamente atender, sino hacerle caso total. Si no, pues estará fallando esta institución. Es decir, ya nos trae el mensaje tajante del peje en Jalisco. Sí le ha dolido a Alberto Cárdenas bastante, por supuesto, el no haber obtenido el triunfo, y qué lamentable que pareciera lo están metiendo en el baile algunos de sus cercanos, que le dicen es que sí podemos y vamos a hacerlo y vamos a darle. Hay otros que se atreven a decir algo más, inclusive. Decían que Alberto Cárdenas, ganando Guadalajara, decía, ahora sí, soy el candidato natural para el 2018, ahora sí a la presidencia de la República. Es decir, ya lo habían llevado a todo esto, ¿no? Le truncan muchas cosas. Quedarse de regidor, la verdad es que con ese panorama dice que es no muy lo difícil, tiene, ¿no? Que no es su visión. Entonces, cree que va a ganar en los tribunales, lo que las urnas dicen diferente. Sí, 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 sí. Ahora, ¿es una ventaja remontable? ¿A cuántos puntos quedó Ramiro Hernández de Alberto quedó Cárdenas? Como a 4 o 5 puntos de diferencia, pero ya... Con 50, ¿no? Sí, 50,000 más o menos. Bueno, que para el caso de Guadalajara, pues sí tiene sí es importante. Pero yo creo que, y lo decíamos también hace un momento, lo triste de este tipo de situaciones, y ahorita retomando las otras impugnaciones que tú mencionabas antes del corte, es que lo chistoso para uno desde la trinchera ciudadana es ver cómo los partidos ponen las reglas del juego, ponen a los árbitros, generan todas las condiciones para el partido y nunca quedan contentos con sus reglas, sus árbitros. Recordemos, por ejemplo, en la elección federal cuánto tardaron para nombrar a los consejeros que faltaban del IFE. En el caso estatal, pues la integración del Instituto Electoral, del ITEI, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos cuando se designa al ombudsman, siempre están sujetos a negociaciones. Entonces me parece que ahora a los políticos y sus partidos lo que les está ocurriendo es como cuando el alacrán se pica con su propia cola, o sea, se les están volteando muchas de las cosas, escenarios y situaciones que habían legislado y regulado, y al final, entre el mal desempeño de algunas autoridades en el tema, entre los dimes y diretes de los políticos, el ciudadano común y corriente que volteamos a ver todo esto, pues ya no sabe si creer o no creer. Luego a nivel exterior, internacional también, qué imagen estamos proyectando, cuánto nos ha costado la consolidación de las instituciones y ciudadanizarlas, cuánto cuesta en dinero el voto. Por ahí veía también en Twitter el caso que decía David Gómez Álvarez de los mexicanos en el exterior, 4,500 pesos cada voto. Cada voto. Wow, entonces, carísimo. pues sí, es una democracia muy cara para organizarla, como para descalificarla cada 5 minutos. O se ponen de acuerdo y aceptan todas las reglas o no juegan. O digo, parece muy sencillo, pero esto que tú dices del caso de Alberto Cárdenas, pues sí, o sea, habrá que ver hasta dónde llega, y yo no lo veo de regidor. Yo no me lo imagino de regidor. Sí, ¿no? No. Ahora, lo que dice, a propósito de lo que mencionas, algunos personajes como Andrés Manuel López Obrador de repente atenta también contra ese prestigio de las instituciones públicas con cosas que no necesariamente sucedieron. Por ejemplo, hay una pancarta muy utilizada en las marchas de los últimos días que es IFE, Instituto del Fraude Electoral. Cuando hasta el momento no es que se haya comprobado que el IFE haya participado en un fraude el pasado domingo 1 de julio. Sí, tal vez ahí sea una
un señalamiento de omisión a ciertas cosas. Y yo creo que lo que habría que cuestionar como sociedad es por qué la coacción del voto y la compra del voto no está más penalizada. ¿Será que a ningún partido político le conviene, de veras, con sanciones ejemplares, decir, compras un voto y te vas a la cárcel? Y eso es lo que yo veo que no está en el ambiente. O sea, es muy fácil aventársela solamente al IFE. ¿Por qué quienes están en la representación política del Congreso no hicieron las reformas necesarias para que no te cuesten un peso ni 500? O sea, que cueste cárcel a quien compre el voto. No, y de hecho al revés. En el caso del código electoral que se utilizó en 2009, si no recuerdo mal, todavía estaba que exceder el tope de campaña, sobre todo en la elección presidencial, era suficiente motivo de sanción para anular el registro del partido político y la elección y convocar a otra elección. Eso lo quitaron los partidos políticos, incluido el PRD, que representa a Andrés Manuel López Obrador. Como la segunda vuelta. ¿Quién se opuso a la segunda vuelta? Pues que no fueron los partidos de izquierda. Y me parece que en este momento la segunda vuelta sería el respiro que Andrés Manuel López Obrador necesitaba. Es decir, sí son víctimas, los políticos y sus partidos. De sí mismos, de sus decisiones pues, tomadas en las rodillas o un poquito jugando con el país. Muy cortas, o sea, son decisiones pensando en el muy cortísimo plazo y no pensando en las reformas políticas de largo plazo, porque una segunda vuelta estatal, municipal, federal, ayudaría a construir legitimidad y decir, bueno, pues son estas dos opciones y no gobiernas con el voto de una minoría que se convierte en la mayoría que dicta quién sí, quién no, pero pues tiene una visión muy corta para las reformas políticas y ahora todo el mundo está descontento, ¿no? Costándonos dinero, además, a todos. Claro. Y unos que parecían contentos la semana pasada, pero que luego resultó esta semana que no están tan contentos, como el caso de Enrique Alfaro. La semana pasada, primero dijo que no aceptaba los resultados, luego dijo que sí, que ya no había ningún problema, y ahora aparece una vez más para decir que sí va a impugnar la elección, pero no utiliza el término impugnación, sino una especie de camino jurídico distinto, que es buscar que no se valide el acta de mayoría para el candidato ganador, Aristóteles Sandoval, por las condiciones, no por la elección, sino porque no hubo el principio de equidad y el principio de legalidad durante el proceso electoral. ¿Ahí qué les parece lo que plantea Enrique Alfaro? Pues yo creo que es importante sentar un precedente, no solamente en el caso de él, sino la elección federal y la elección también municipal, para el caso de Guadalajara, que es el que yo vi más de cerca, porque sí todos los partidos incurrieron en prácticas que no eran adecuadas. Creo que va a ser difícil que prospere, porque los principios que inspiran a las leyes en general, como el derecho a un medio ambiente sano, que muchas de las disputas que los grupos ciudadanos hemos querido llevar a tribunales por la violentación de este derecho no llegan a buen camino porque es como tan etéreo, tan así como tan una visión ¿cómo lo tan... traduces en algo concreto y específico? Que creo que es lo mismo, ¿no? La ley electoral y las instituciones electorales hablan de la legalidad y la equidad en los procesos de elección, pero es muy difícil, si no está sancionado, nuevamente volvemos al mismo punto, a la compra del voto, el tema de la presencia en los medios, aunque se monitorea, y es muy caro monitorearlo. Entonces, yo creo que es difícil, yo creo que sobre todo servirá para sentar un precedente para las próximas elecciones y ojalá que el Congreso tome estos precedentes para una reforma y hagan algo al respecto. La rueda de prensa del martes y el evento del próximo domingo nos muestran que Alfaro es Alfaro. Es decir, es ese Enrique Alfaro al que le gusta estar así como que todo el tiempo en el equilibrista, ¿no? Jugándole al equilibrista. De un lado como que se va, luego se va hacia el otro lado. Es él, simplemente. Es decir, no impugna, pero sí mete un procedimiento que parece impugnación. No se queda en el Movimiento Ciudadano, pero bueno, más o menos tendrá cercanía. No estaría con su organismo, su movimiento político, Alianza Ciudadana, pero los va a asesorar. Estoy, pero no estoy, soy, pero no soy. Y creo que solamente está buscando la mejor salida para quedar bien parado para lo que viene dentro de 3 años, su búsqueda de Guadalajara, ¿no? Claro. Sí, de hecho, también el asunto, otra de las cosas que llamó la atención en su conferencia el martes, es que está convocando una reunión pública para definir el futuro, muy al estilo de Andrés Manuel López Obrador, una asamblea, tal cual, pero él dice que no es una asamblea, ¿no? O sea, en esa ambigüedad se mueve Enrique Alfaro. Bueno, vamos a una pausa, después de la pausa seguimos platicando acerca de los temas políticos y también del otro tema que ya resurgió, que es la primavera.
Porque ahora sí, todos esos que andábamos queriendo salvar a la primavera hace cosa de 3 meses cuando no llovía, ahora sí podemos salvarla. Vamos a una pausa y regresamos.